Bueno, es que estabas comentando algo muy interesante, porque yo lo que estoy preguntando, ¿cómo hacemos esto cómo lo aplicamos en la vida diaria? ¿Cómo aplicamos esta cuestión de que vemos necesidades y cómo la resolvemos a través del curso de milagros? O sea, es que, digo, nosotros hemos resuelto muchas cosas a través del curso de milagros, pero es que pareciera como si fuera un acto de magia, porque las cosas se resuelven solas. Entonces, precisamente estábamos hablando de que cuando dices, pienso en algo que me gustaría y dejas de pensar en cómo resolverlo para tener, es cuando precisamente se resuelven las cosas, porque no pones tu atención en eso. Exactamente, o sea, porque no es el valor, si lo tengo bien y si no lo tengo, pues también. O sea, no es una necesidad que me impida seguir en la vida, ¿no? O sea, yo tengo mis deseos, por decirlo, no sé cómo, qué palabra utilizar más bien, porque a veces eso es lo que se condena, ¿no? Es que no debes de tener deseos, es que no debes de, de necesitar, porque estás, ¿cómo se dice? Reafirmando tu necesidad. O sea, yo insisto en que las palabras son símbolos nada más si no les demos ese valor, ¿sí? Entonces, por eso, no voy a cambiar las palabras que yo utilizo. Bueno, sí, yo quiero esto, o sea, me gustaría esto. Puede ser desde unos zapatos hasta algo más, no sé, el valor que le vamos dando en las cosas, más productivo, más provechoso, como quieras, ¿no? Pero yo nada más tengo la idea de que quiero eso y ahí lo dejo, ¿no? No me afano en buscar de qué manera lo voy a conseguir, porque no le estoy dando toda la valía. O sea, me gustaría tenerlo, sí, pero no es mi valía. No me hace eso feliz ni infeliz. Si lo tengo, qué bueno. Y si no lo tengo, pues también qué bueno. Pero generalmente cuando hago eso, pues sí llega el medio por el que yo puedo conseguir eso. Ya sea que me lo den a veces físicamente, a veces me lo dan físicamente, o a veces me dan el medio para que yo lo pueda adquirir. Pero no me afano nunca a conseguir ese deseo que tengo. Es que aquí hay una clave importante, o sea, dices, una cosa es decir, me gustaría esto y dejarlo así como sin buscar cómo conseguirlo. Y otra cosa muy distinta es, a ver, no, es que yo tengo que conseguir esto que yo quiero y ya entonces creaste una necesidad. Sí, cuando tú dices, quiero esto, empiezas a hacer un plan completo para poder conseguirlo. Porque inclusive hasta hay gente que hasta se ve ansiosa porque necesita eso, así ya es esa necesidad ansiolítica que tiene que tener eso para estar bien, y si no está así como nerviosa y quiere saber de qué manera puede conseguir aquello, ¿no? Entonces, pues esas son obviamente necesidades que tampoco se te van a cumplir, ¿no? Porque no es la manera, ¿no? No es realmente que en ese momento ocupes eso, sino que nada más es esa ansia de tener y de tener y de tener. Y es que sí les queremos comentar, por ejemplo, cómo funciona esto y porque lo hemos experimentado. Por ejemplo, el año pasado, bueno, no fue el año pasado, fue en este año. Leti me había dicho, oye, necesitas una guitarra de concierto. ¿Sí o no? ¿Cómo me habías dicho? Sí, yo había dicho que necesitabas otra guitarra porque esa guitarra, bueno, a mí no me gusta cómo suena, ¿no? Pero que yo veo siempre un músico, un guitarrista siempre tiene 2 o 3 guitarras porque cada una tiene algo especial, ¿no? Sí. Y yo decía, tú tocas todo con la misma guitarra, pues necesitas una guitarra, ¿no? Como que estaría bien que te compraras una guitarra y entonces, mejor. Una guitarra mejor. Y yo pensaba, uy, pero es que una guitarra profesional como la que requiero vale tanto. Ah, porque eso ya años antes también yo te había dicho, oye, cómprate una guitarra. No, pero es que no tengo el dinero así junto como para comprarme una guitarra, ¿no? Y además, y coincide una cosa, o sea,
como estamos practicando el curso, decíamos, bueno, es que yo no tengo que pensar precisamente en que tengo que juntar a fuerzas una cantidad para una guitarra. O sea, se puede manifestar de alguna manera. ¿Cuál es? Yo no sé. Entonces, nada más lo dejé así. Bueno, pues sí, sí me gustaría una guitarra de concierto, una guitarra de palo santo o de palo de rosa, así muy nice, que esté bonita, pero nada más. Y ya no me encadené bueno, ahora tengo que trabajar, voy a buscar un trabajo extra, voy a dar clases, no. Y voy a seguir normal. Bueno, pues hace tiempo uno de mis alumnos me dijo, oiga maestro, ¿no le interesa a usted comprar una guitarra de concierto? Digo, sí me interesaría, pero pues yo he pensado que pues hay que ir con el artesano y que las compras así al contado. Dice, es que mire, sucede que yo mandé hacer una guitarra de concierto, pero fui a Paracho y encontré una guitarra ya hecha que sonaba muy bien. Y la verdad, pues esa que mandé a hacer, pues ya no la vendo, ya no la voy a comprar porque pues me satisface mucho esta. Y entonces le dije, ¿y cuánto quiere? No, pues quiero tanto, pero se la dejo en menos porque pues digo, por echarle la mano. Y si ya no la necesito, o sea, vamos ya, digo, para que usted tenga su guitarra. Yo nunca le había dicho que necesitaba guitarra, ¿no? Pero él dijo, y yo le dije, híjoles, pero es que yo no tengo esa cantidad de dinero. Y me dijo, no se preocupe, páguemelo con clases. Y bueno, pues precisamente en estos días se está terminando de liquidar esa guitarra, ¿no? Y tengo mi guitarra de concierto, pero y la verdad es que yo todavía sigo diciendo, oye, si le cuento esto a otro no me lo va a creer. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que tienes una guitarra de palo santo, de concierto, y no te costó nada, con todo su estuche de viaje y todo? Bueno, pues precisamente es este hecho. Sí, a ver, y eso fue, a lo mejor hasta ni lo creías que pudiera suceder, ¿no? Sin embargo, apareció esta persona y te ofreció eso, y todavía decías que es que no tengo dinero, ¿no? Y él te estaba ofreciendo, pues, dejártela, ¿no? Y bueno, sucede. Pero ¿por qué hay otras cosas en las que no sucede? Porque sí, que sigues creyendo, hay cosas en las que no puedes soltar. Exacto. Entonces, precisamente esas son las cosas que cada uno de nosotros debe de ir trabajando para poder soltar y que se vaya limpiando todo, ¿no? O sea, tú ya viste que es muy fácil, porque no te afanaste. Es que es precisamente los testigos. Cuando se presentan los testigos que te ayudan a reconocer la verdad, dices, oye, no, qué bonito cuando yo no tengo que hacer nada. Porque no solamente fue eso. O sea, como yo sé, ay, pues qué bonito, ya viene la guitarra y todo eso, resulta que unos amigos canadienses que vinieron a principios de este año, cuando llegaron, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una guitarra que quizás a tus alumnos les podría facilitar. Mi hermano la está obsequiando. Digo, pues yo soy muy buen alumno. Y dice, ¿la quieres? Sí, sí, la quiero. Y me obsequiaron otra guitarra que pues por la marca, pues es una excelente guitarra y viendo su uso y todo eso, pues también es. Me regalaron una guitarra que, digo, también tiene un valor económico alto. Y entonces yo me quedé pensando, oye, sí es cierto, efectivamente, no necesariamente tiene que llegar porque tengas que trabajar, que tengas que ahorrar. Existen muchas maneras. Es más, este mismo alumno, él me dijo, oiga, don Carlos, para no tener que andar trayendo mi guitarra cada vez para la clase, compré otra guitarra y quiero que se quede aquí de planta en su casa. Y bueno, pues es como, vamos, he utilizado esa guitarra también. Y entonces también entiendo que no necesariamente las cosas que tú puedes usar tienen que ser tuyas. Exactamente. O sea, que tú las estás gozando, porque yo tengo esta guitarra y digo, oye, qué bonito, ¿no? O sea,
necesito, yo decía, necesito una guitarra con una afinación alternativa, porque hay piezas que se tienen que tocar con la sexta en re, y entonces estar subiendo y bajando la sexta cuerda cada vez para tocar esas piezas en esa afinación alternativa, pues implica que esa cuerda no está siempre afinada. Entonces, una cosa que he aprendido es que hay cosas que a veces no necesariamente tienen que ser tuyas para que tú las estés gozando. Y entonces dice, eso hace que cambie tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque se ha manifestado simplemente en algo que yo le pongo tanta atención. Pues en este momento tengo a mi disposición una cantidad de guitarras que todas las estoy usando. Y de alguna manera me abre la mente a decir, bueno, pues es que no necesariamente tienes que poseerlo físicamente, que sea tuyo para que lo puedas gozar. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo también te está enseñando. No solamente te da las cosas pues que no te necesitas. fijes en eso, que no te fijes, porque ese no es el valor, el que lo tengas, el que sea tuyo, el que en un papel diga que esa guitarra es tuya, pues no es lo que vale, sino que el hecho es de que tú la puedes tocar y eso es lo que te satisface, ¿no? Que tú la puedas tocar físicamente, no nada más tocarla, sino o sea, ejecutar algo. Exactamente. Entonces, pues ahí es donde uno se va abriendo de mente y no estar afanado con que es que tiene que ser así. Y entonces cuando tú tienes un deseo, tienes una necesidad, porque sí lo hemos dicho así, pues te afanas y te afanas, pero no confiamos. Y el comentario que antes del corte decía Carlos Morales, es que ir con fe, exactamente, con esa confianza de que todo se puede arreglar, de que todo puede suceder y no estar pensando es que no se puede, es que cómo lo voy a hacer, es que no tengo. Pues es que hay que tener fe en que sí se puede. Porque si Dios te lo dio todo, ¿por qué te niegas? Y lo único que te estás negando, así lo más cañón, es ese poder creador. Entonces, por eso no puedes crear. No porque Dios tenga que hacerte algo, no, es porque tú te lo niegas. No es porque diga, ay, tú no sabes crear y te pone un tache, no. Tú mismo te lo estás negando porque ese poder ya te lo dieron. Y entonces, es que sí, efectivamente, hay que tener confianza, o sea, pero es que no tanta confianza en lo que tú tengas que hacer, sino más bien que, lo dicen muchos libros, en el curso de Milagro lo dice de manera específica, confía en que hay quien te está cuidando, y quien te está cuidando es personalmente Dios. Entonces, cuando tú te sueltas a esto, y dices, bueno, porque nos ha ocurrido, oye, vemos como la cuenta va bajando, ¿no? O sea, porque tenemos una cuenta de gastos, ¿no? Entonces vemos, oye, ya nada más tenemos esto. ¿Ves? ¿Ves? Tú ves. Yo lo veo, ¿sí? Y entonces digo, bueno, no me tengo que preocupar, porque finalmente Dios está a cargo y me olvido. Hemos visto cómo de repente por cosas que ni siquiera esperas, y bueno, yo lo vivo esto de manera frecuente, es que o entran, bueno, uno dice, ¿cómo es posible? Pues sí, entran dólares. A mí personalmente Pues sí, me entran porque, dólares, o sea, que dices, ¿y de dónde? Pues las propinas, lo que quieras, pero finalmente dices, nos ha ayudado a resolver un montón de situaciones en las que simplemente ya no ponemos la atención. Oye, es que ya tenemos que pagar el teléfono, ya tenemos que pagar la renta. Y con calma. Siempre hemos resuelto eso y no es uno el que lo resuelve, ¿no? Entonces, finalmente, la cuestión es que necesitamos abrir la mente y confiar en que todas nuestras necesidades en este mundo, aun cuando creemos vivir en un cuerpo físico, van a ser solventadas. Para que tú, ¿y por qué se hace esto? Precisamente porque tú has
manifestado esto de decir, pido que mi mente se abra para reconocer la verdad. Entonces, cuando tú pides reconocer la verdad y que se te demuestre que es cierto que existe, pues la verdad va a actuar, o sea, el Espíritu Santo va a actuar en consecuencia. Y de hecho, cuando ya empiezas a ver que esto sucede, eso te da confianza, es la confianza de la que habla el manual el manual para el maestro. Y bueno, ya que estamos hablando del manual para el maestro y que hemos abierto una segunda transmisión. Sí, hay tiempo. Sí, no, sí, pues estamos, por supuesto, o sea, sí. Vámonos a recordar que ayer estábamos hablando precisamente que en la pregunta 14, ¿cómo acabará el mundo? Y nos habla precisamente de unas cuestiones interesantísimas. Dice, ¿puede realmente tener fin lo que no tiene principio? O sea, está diciendo, pues el mundo no tiene básicamente, formalmente, un principio, puesto que Dios no lo creó. Porque el principio creador es Dios. Y si Dios no creó este mundo, pues por lo tanto, pues este mundo es una ilusión y acabará como tal, ¿sí? Pero que acabará como una ilusión de misericordia. O sea, la ilusión del perdón completa, sin excluir absolutamente a nadie, y de una ternura ilimitada, cubrirá este mundo, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, porque, o sea, si este mundo no existe, y ayer vimos una película con un final feliz, precisamente, en el que no obstante que había una manifestación de maldad y de distorsión mental, finalmente el que sufrió todo esto, lo perdona y me gustó mucho ese final, pues precisamente es lo que le va a pasar al mundo, no obstante que hay guerras y que hay un montón de problemas, contaminación, corrupción, finalmente solamente va a haber perdón, lo va a cubrir este mundo. Y en el momento en que todo mundo se dé cuenta de que lo único que necesita hacer perdón, necesita perdonar, y cuando se cumpla esta filiación, esto, el mundo simplemente no sufrirá ni atacará, ni será atacado, ni sufrirá el más mínimo rasguño, simplemente dejará de parecer que existe, porque es una invención de una mente distorsionada. Cuando esos pensamientos distorsionados sean suplidos con los pensamientos de la verdad, simplemente este mundo parecerá dejar que existe. O sea, porque nada más parece que existe. Es una ilusión. Y vamos a entrar más en el tema leyendo el resto de esta pregunta, cómo la está contestando tan bonito. Adelante. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos en el futuro, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Pues es que qué bonito. Sí, es cierto. Parece que, dice, cuando ya no exista ningún pensamiento de pecado, dice, porque es lo que dice, cuando parece que este objetivo, para lograrse, tiene que pasar un montón de tiempo. Pero es que... Esa frase de cuando ya nadie, cuando no quede ni un solo pensamiento de pecado, es lo que nosotros creemos que falta mucho tiempo. ¿Por qué pensamos que cada mente en este mundo tiene que llegar a la expiación? Pero no, aquí dice que basta con que un solo maestro de Dios, uno solo, acepte el perdón completamente, puede consumar la salvación. O sea, basta con que un solo maestro de Dios perdone completamente. Pero ese maestro de Dios ya se dio. Ese maestro fue Jesús. Entonces, a menos que diga que sean dos maestros, pero realmente dice que basta un solo maestro.
Basta con que uno solo haya alcanzado, se haya consumado la salvación. Y el Espíritu Santo nos lo dice en diferentes partes del curso, e inclusive dentro de las lecciones, dice que esto ya se consumó. Esto ya es una realidad, ¿sí? Que no sé, que parece que que todavía sigue este mundo andando, pues sí, es que es muy fácil entenderlo. Hay una fotografía en internet que no la tengo a la mano, si no se las mostraba. Se ve una burbuja de jabón que de un lado hay una mano y que se está reventando la burbuja y se ve cómo está reventándose, pero el lado opuesto de la burbuja sigue estando todavía. Entonces, pues básicamente fue una foto muy afortunada porque fue en el momento preciso y se puede ver que todavía está la burbuja, pero ya está explotando. Bueno, pues es un ejemplo muy similar. O sea, lo único que estamos viendo estamos experimentando esta parte que parece que sigue estando vigente, pero ya no está, porque ya este mundo ya se deshizo, ya lo deshizo Jesús. Entonces, dice dice que un pecado, que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. O sea, el pecado es el error es el ego. Cuando cualquier maestro de Dios, en este caso Jesús, ya lo hizo y demostró que la muerte no existe, pues consumó la salvación. Esto ya es un hecho. No es algo que esté por darse, sino que ya, que estamos viviendo el retazo de este sueño, sí, es como un retazo nada más, pero ya se consumó. Adelante. En el 8. ¿Puedes comprender esto? No. Okay. Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. Ok. Sí, podemos comprender esto, que ya se consumó la salvación. En este estado mental no lo podemos comprender. Por eso dice que esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Pues sí. O sea, oye, ya se consumó la salvación, pero yo sigo teniendo deudas, sigo teniendo miedo, sigo teniendo disgusto, sigo teniendo... Y el Espíritu Santo te dice, es que ya se consumó. Pero tú quieres seguir en eso. Tú quieres seguir en eso, pues, bueno, para ti seguirá indefinidamente. Mas, sin embargo, para Jesús es obvio que no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es aceptar que la expiación para ti mismo. Y la única manera de aceptar las expiaciones para ti mismo es dejar de hacer juicios, dejar de tener miedo, porque es que, digo, lo decimos, aquí en el programa lo decimos una y otra vez, ¿sí? Y es algo que nos lo repetimos también nosotros como personas a nosotros mismos. Es que el miedo no existe y tengo que dejar todo en manos del Espíritu Santo. Es un recordatorio constante. ¿Por qué? Porque todavía seguimos agarrados al miedo. Todavía seguimos teniendo nuestras cuitas, nuestras preocupaciones, pero es que lo estamos eligiendo, lo acabamos de leer en el libro de texto. Es una elección que hemos hecho, seguir pensando que existen necesidades. Entonces, sin embargo, dice, es la lección final con la que se restaura la unidad. Bueno, o sea, hay que apresurar esta lección final. ¿Por qué? Porque solamente hasta que aceptemos la expiación es cuando se va a completar el conocimiento para nuestra mente. No tenemos que esperar a que toda la afiliación alcance la plenitud. Alcanza este estado para ti en este momento. Acepta la expiación para ti. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo. Dice, ¿cómo? ¿A poco puedes lograr esto? Sí, va en contra del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra de las ideas de este mundo, porque el cielo está diciendo, pues aquí estoy, es la prueba fehaciente de que el mundo no existe. Entonces, obviamente, tenemos que ir en contra a los pensamientos de este mundo. Y de hecho, por eso entramos a una parte del curso de milagros, que es el libro del manual del maestro, que tiene muchas preguntas muy interesantes, sobre todo, esta es una de las tantas. Dice, ¿cómo acabar el mundo? Este mundo no existe, o sea, no tiene un principio formal. Por lo tanto, es una ilusión.
y va a acabar como tal, como una ilusión. O sea, es un hecho. No tenemos de qué preocuparnos. Y bueno, pues seguimos leyendo El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. Ok, es que acordemos, este mundo del que está hablando no es el mundo general, el que ves afuera. Más bien date cuenta que el mundo que ves afuera es una proyección de tus creencias. Entonces, dice, el mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. ¿Cuál sistema de pensamiento? El del ego, tienes. El del ego, efectivamente. Pero, ¿qué mundo es el que estoy viendo? El tuyo. El mío, el de mi ego. Mi ego. Entonces, por lo tanto, el mundo de mi ego acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? En ti. En mi mente. O sea, si yo quiero ver que este mundo se acabe, pues esa es mi mente donde lo tengo que trabajar. No me tengo que preocupar o sea, así como Leti no se preocupa por mi mente, se ocupa de su mente, ¿sí? Ella va a ocuparse de su mente, yo me ocupo de mi mente. Tú te tienes que ocupar de tu mente. No hay otra, o sea, porque el único mundo que puedes ver, bueno, vamos a decir, el humano, el único mundo que puede ver es el que está proyectando. Por lo tanto, en donde tiene que ir la salvación, a la mente de ese humano que está percibiendo un mundo exclusivo. Entonces, no está hablando del mundo en general, está hablando de tu mundo. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido, porque están en tu mente, ¿sí? Tú tienes que, dice por eso aquí en el versículo 3. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su ilimitado alcance. Su limitado alcance. O sea, está hablando en tercera persona como si hablara de todos aquellos, pero realmente te está hablando a ti. Tú como una mente separada de Dios, lo único que tienes que hacer es aceptar la expresión para ti mismo, porque solamente tienes injerencia sobre el mundo que has fabricado, no sobre la injerencia del mundo que han fabricado los demás. Cuando tú alcances la expresión para ti mismo, en ese momento estarás en competencia de poder ayudar a otros, pero porque ya tu mundo ha sido liberado y ha sido perdonado. Adelante. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. O sea, aquí lo está confirmando. O sea, ¿cuál es la función del Maestro de Dios? Simplemente hacerse cargo de sus pensamientos, ¿sí? Y aprender y estar dispuesto a encaminarse hacia esa dirección. Ok, yo tengo que trabajar como maestro de Dios, tengo que trabajar sobre mi mundo, porque es el único que puedo ver. Yo no puedo ver el mundo de Leti tal como lo ve ella, porque ese mundo, por ahí dice algo que solamente que es un mundo que solamente tú escuches sus voces y tú solamente ves sus imágenes. Claro. Yo no puedo escuchar ni ver tus voces ni tus imágenes, las que a ti te atemorizan. Solamente tengo yo capacidad de ver las que me atemorizan a mí mismo. Entonces, el mundo al que tengo que perdonar es el mío propio. Por eso dice, simplemente el Maestro de Dios tiene que aprender cómo considerar y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección, a aceptar la expiación para sí mismo. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la enseña y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla.
Ok, o sea, si nosotros decimos, oye, pero es que ¿cómo voy a quitar este obstáculo mental? Dios dice, sí puedes. Y para eso tienes a tu maestro, maestro con mayúsculas, tienes al Espíritu Santo, porque Él solamente puede ver la totalidad de tu propio ser. Tú no estás en capacidad, pero eres un maestro de Dios y puedes aprender esta lección. Y el maestro de Dios que ha avanzado dejará de juzgar si es fácil o no. Simplemente se encamina. Así simplemente se encamina hacia esa dirección, ¿sí? Y confía en su maestro, pues sabe que él, el Espíritu Santo, le enseñará cómo aprender. Adelante. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado al propósito del mundo, habrá terminado. ¿Dónde existe la tristeza? En tu mente. En mi propia mente. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar la alegría? A mi propia mente. O sea, es aceptar la expiación para mí mismo. Porque cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. Porque yo, como humano, he creído que me tengo que defender de este mundo, que tengo que sobrevivir y que tengo que luchar para lograr mis objetivos. Cuando yo he abandonado ese papel en este sueño que creo soñar, entonces en ese momento estoy dispuesto a aceptar que hay algo más allá que mi mentalidad de humano puede ver. Y entonces acepto la visión de Cristo. Y la visión de Cristo es la dicha absoluta, porque decir, aceptar que somos tal como Dios nos creó. Y obviamente que este mundo, el propósito que el humano le puso, o el ego, el humano es lo mismo, el propósito que le puso al mundo ya no tendrá sentido, porque ha llegado la alegría. Entonces este mundo ya no tiene propósito, porque el propósito original de este mundo es que yo sufra. Y cuando ya no existe este propósito, pues este mundo ha dejado, ya no tiene sentido. Adelante. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. O sea, está precioso esto. O sea, este mundo fue creado por el ego, fabricado por el ego, para someter al Hijo de Dios, hacerlo creer que existe la muerte, que existe el sufrimiento, que existe el miedo, o sea, y lo llena de miedo, ¿sí? Que existen las enfermedades, la carencia, la pérdida. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Tan bonito como diciendo, no, hombre, le dice al que está hipnotizado con este mundo, que somos nosotros. Hombre, no te preocupes, eso no es real, es un sueño, ¿sí? Así que como es un sueño, no tienes que poner tu atención en eso que no existe. Cuando no pones la atención en aquello que no existe, ese es el perdón verdadero. ¿Por qué? Porque lo único que hace es decir, gracias Dios mío, porque este mundo no existe y solamente existe el amor, la bendición y tu presencia infinita, benévola, que está atenta a la luz que está dentro de mí. Entonces, ese es el completo perdón tan sencillo. No tienes que reconocer, es que me dijo una mentira, pero lo voy a perdonar. No es cierto, no tienes que estar viendo eso. Tienes que agradecer que me dijo una mentira. No existe. Eso no existe. Quien me lo dijo es el Hijo de Dios. ¿Pero qué me quiso decir? A ver, ¿qué me quiso decir el Hijo de Dios? Y entonces empiezas a escuchar al Espíritu Santo y va a reinterpretar todo aquello. Y entonces, ay, qué bonito, me dijo una cosa muy bonita. Entonces, precisamente esto es que los maestros de Dios convertimos este infierno, lo convertimos en cielo. Y entonces, el propósito del infierno se ve perdido porque dice el ego,
obviamente tiene que doblegarse, porque dice, hoy, pues convirtieron mi infierno, lo convirtieron en cielo. Ya no hay lugar donde yo pueda estar. Por eso, esa es la función de los maestros de Dios. Y me parece una función muy linda, porque donde quiera que se vea algo que parece turbio, el maestro de Dios llega con su luz y simplemente lo desvanece y hace verlo de otra manera. Adelante. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias que así sea. Amén. Amén. Es que efectivamente no seamos arrogantes. Si Dios dice que podemos convertir este infierno en un cielo, pues aceptemos la verdad, ¿sí? Y que no digamos que, ay, es que es muy difícil hacer un curso de milagros, es muy difícil aprender el curso universal. No, no es cierto. Sí podemos. Lo que pasa es que es cambiar la decisión y que nos demos cuenta que estamos hartos de sentir miedo, de sentir necesidad, de que existen enfermedades, de percibir la muerte, de que creer que los amigos se van, que los familiares, los queridos, los más queridos se van. Digo, no, es que esto no puede ser así. Así que no seamos arrogantes y tengamos la humildad de aceptar la única verdad. Porque la arrogancia del ego es precisamente negar la realidad de Dios. Me encanta cómo termina aquí, que dice, siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. Pues sí, o sea, eso es lo que necesitamos, sentarnos a cada rato, porque en este mundo es así como detenernos y decir, a ver, quiero escuchar a la voz que habla por Dios una vez más para deshacer los pensamientos. Como dice, parece que todavía siguen teniendo vigencia. No tienen vigencia, lo que pasa es que los tenemos que ir deshaciendo, todos los pensamientos. Entonces, pues como dice aquí, da gracias de que así sea, de que solamente la verdad es cierta y que la ilusión es lo que es, una ilusión, una realidad, una mentira, algo que no puede ser real. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. La verdad es que nos ha abierto mucho la mente. Y déjame checar si no hay preguntas. Sí, todavía tenemos tiempo de contestar. Me voy a acercar a la pantalla porque ya no me sirven estos lentes. Y dice, de mi tocayo, dice, es asumirlo, agradecerlo de antemano, darlo por hecho. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo por el dinero que ya me has dado, por ejemplo. Y así caminar con fe, siempre con la certeza de que todo ya te fue dado. Pues ciertamente, tocayo, ha cerrado con broche de oro la transmisión de hoy porque tienes toda la razón. Muchas gracias. Es exactamente agradecer lo que ya tenemos. En este caso, que se manifestó, por ejemplo, en dinero. Bueno, se manifestó en dinero. En otros se manifestó recuperando la salud, como en tu caso, que todo el mundo decía que la chikungunya, no, vas a estar 3 meses en cama, con fiebre y que con dolores. Ya nos dimos cuenta que efectivamente la enfermedad es nada más un pensamiento negativo persistente que le hemos dado valor de nuestra atención. Todas las cosas son eso. Oí que hay un micrófono que se... ok. Es que pensé que Mireya quería decir algo. Tocayo, ¿quieres agregar algo antes de despedir el programa? Hola, buenos días. Buenos días, Tocayo. No le encontraba cómo abrir mi micro. No, saludarles. Tenía un par de semanas que no me conectaba por cuestiones personales. Saludarles a todos. Y eso que apunté era de lo comentado hace rato, que he aprendido a vivir así, dar por hecho a todo, a agradecerlo de antemano y mi vida ha estado cambiando de a poco con esa nueva
con esa nuevo chip en la cabeza. Creo que para todos es lo mismo, ¿no? Todos somos perfectos hijos de Dios, todos podemos manifestar nuestra divinidad en nuestra cotidianidad, y mientras nos asumamos y nos reconozcamos causa consciente de todo lo que experimentamos, vivimos, tenemos, elegimos. Es cuestión de vigilar nuestros pensamientos raíces, de eliminar ciertos paradigmas que fueron introyectados en nosotros desde nuestra infancia, ¿no? El famoso tú no puedes, esa falta de credibilidad. Entonces, creo que va por ahí ir encontrando ese ser divino que yace en nosotros, ¿no? No somos este cuerpo, somos alma y somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador Dios. Entonces creo que por ahí va simplemente caminar con fe y agradecer desde temprano. La gratitud es la llave que abre todas las puertas y que nos trae todas las bendiciones, lo material que anhelamos, las personas que anhelamos. Creo que eso es lo que he aprendido yo en este caminar desde la ruptura con mi expareja hasta acá. He avanzado mucho y lo comparto, y mi vida ha cambiado 180 grados, y hoy tengo cosas que no soñé que iba a tener antes de ese suceso, y estoy muy agradecido con Dios, y Dios me sigue enviando clientes y así. Entonces creo que por ahí dejo mi testimonio solo por el tema que se tocó hace rato. Gracias, Tocadito. A ver si en otra transmisión, no sé, nos comentas cómo ha sido este proceso y cómo has visto que ha cambiado tu vida, porque sí es importante los testimonios, ¿no? Es que ocurrió esto, como lo que dijimos hace rato de las guitarras, que a veces parece ser como fantástico, pero bueno, pues uno que lo vive, uno lo digo, al menos tengo un testigo aquí, que es Leti, ¿no? Pero yo considero que cualquier cosa que en el futuro, en la siguiente transmisión, nos comentaras cómo ha sido el proceso, sería muy interesante para dar luz para otras personas, así como lo ha hecho Cristina, lo ha hecho cualquiera que ha participado en este programa, ¿no? Entonces, esperamos tu participación en otra transmisión, ya sea mañana, pasado mañana, la próxima semana. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Me va a dar mucho gusto compartir. Yo la verdad es que he encontrado una paz inconmensurable. También esto, cuando se dé la oportunidad de hacerlo, de compartir, ya comentaré también. Lo que pasa es que a mí me tocó vivir un retiro de 10 días de silencio, de 11 horas de meditación continua, y ese clavado profundo en mi ser me hizo dialogar seriamente conmigo y mi alma. Entonces desperté a muchas cosas que yo traía ahí de apegos y aferramientos y de miedos y todo, y encontré precisamente esa luz, ese amor inmenso de Dios en mí. Y bueno, ya lo comentaré, pero será un gusto compartirlo. Gracias si se abre el espacio pronto, mañana, claro, o otro día. No, sí, cuando te conectes lo haremos y podemos hacer o sea, lo que hacemos todos los días. Bueno, pues hemos saludos. llegado al final de la transmisión. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Nos despedimos, no sin antes decir, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.